mi madrastra rompió mi pasaporte para que no pudiera ir a Turquía con mi papá. Pero luego mi papá hizo algo que sorprendió a mi madrastra. Tengo 18 años, F. Acabo de cumplir 18 ayer y mi papá, John, 45M, me organizó una fiesta de cumpleaños en nuestra casa. Invitó a nuestros vecinos y a algunos miembros de la familia. Fue un gesto agradable y agradecí el esfuerzo que hizo para que mi día fuera especial. Vivo con mi papá, mi madrastra Amelia, 40F, y mi hermanastro Caleb, 14M. Mi papá me quiere mucho y siempre hemos sido cercanos, especialmente desde que mi mamá falleció cuando yo era más joven. Mi relación con Amelia, sin embargo, es complicada. Ella no me quiere, aunque tiene cuidado de no mostrarlo frente a mi papá. Lo he sabido durante años, pero nunca se lo he dicho a mi papá. Quiero que él sea feliz y no quiero molestarlo con lo que podría parecer un drama familiar insignificante. Además, tengo miedo de que no me crea o que pueda causar problemas en su matrimonio. Así que siempre he guardado silencio sobre esto. Han habido varios incidentes a lo largo de los años que me han mostrado la verdadera naturaleza de Amelia. Cuando tenía 15 años, me enfermé mucho en la escuela. Tenía fiebre alta y no podía dejar de vomitar. La enfermera de la escuela llamó a casa para que alguien viniera a recogerme. Amelia contestó el teléfono y la escuché decirle a la enfermera que estaba demasiado ocupada para venir por mí. Dijo que tenía que hacer mandados y que no podía ser interrumpida. Al final, tuve que esperar en la escuela durante 3 horas, acostada en una camilla en la oficina de la enfermera, hasta que mi papá pudo salir temprano del trabajo para venir por mí. Cuando llegó, estaba molesto porque Amelia no lo había llamado para informarle que estaba enferma. Ella solo se encogió de hombros y dijo que pensaba que la escuela lo llamaría si realmente era importante. Otra vez, cuando tenía 16 años, Amelia tiró una caja con cosas viejas de mi mamá que yo guardaba en mi armario. Tenía algunas de las joyas de mi mamá, cartas antiguas que le escribió a mi papá cuando estaban saliendo, y una bufanda que aún olía a su perfume. Cuando me di cuenta de que había desaparecido y confronté a Amelia, ella afirmó que pensaba que era basura. Dijo que había visto una caja vieja en mi habitación mientras limpiaba y asumió que ya no la quería. Cuando me molesté, simplemente se encogió de hombros y dijo que debería haberla guardado en un lugar más seguro si era tan importante. Lloré durante horas ese día. Y aunque mi papá trató de consolarme, pude notar que no quería creer que Amelia lo había hecho a propósito. El año pasado, escuché a Amelia hablando con Caleb cuando pensaban que no estaba en casa. Ella le decía que él era su verdadero hijo y que solo me aguantaba por el bien de mi papá. Dijo que no podía esperar hasta que me fuera a la universidad para que pudieran ser una verdadera familia sin mí. Dolió escuchar eso, especialmente porque siempre he tratado de ser amable con ambos, incluso cuando Amelia era fría conmigo. Amelia también ha olvidado hacer mi lavandería varias veces, incluso cuando hace la de todos los demás. Lavará y doblará la ropa de mi papá y Caleb, pero deja la mía en el cesto. Cuando le pregunto al respecto, siempre tiene una excusa. No vio mi ropa. Pensaba que quería hacer mi propia lavandería. Iba a hacerlo después. Es una cosa pequeña, pero es solo otra forma en la que me hace sentir no bienvenida en mi propio hogar. Cuando estaba solicitando ingreso a las universidades el otoño pasado, Amelia convenientemente extravió algunos de mis materiales de solicitud. Le había pedido que enviara un par de paquetes por mí mientras yo estaba en la escuela, y ella dijo que lo haría. Pero cuando hice el seguimiento con las escuelas, dijeron que nunca recibieron mis solicitudes. Perdí las fechas límite de 2 escuelas a las que realmente quería asistir debido a esto. Cuando enfrenté a Amelia, ella actuó confundida y dijo que debió haber olvidado enviarlas. Se disculpó, pero no parecía sincera. No podía probar que lo había hecho a propósito, pero dado su patrón de comportamiento, tenía mis sospechas. A pesar de todo esto, he tratado de mantener la paz por el bien de mi papá. Parece feliz con Amelia y no quiero ser la causa de problemas en su matrimonio. Así que he aprendido a mantener la cabeza baja, evitar a Amelia cuando puedo, y contar los días hasta que pueda mudarme para ir a la universidad. En mi cumpleaños, después de que terminó la fiesta y la mayoría de los invitados se habían ido, mi papá me sorprendió anunciando que vamos a hacer un viaje a Turquía. Me quedé en shock y emocionado porque siempre había querido ir a Turquía. Era un sueño que compartía con mi verdadera mamá antes de que falleciera. A mi mamá le encantaba la cultura turca y siempre había querido visitar Turquía con mi papá y conmigo.
Solía contarme historias sobre las hermosas mezquitas en Estambul, los paisajes de otro mundo de Capadocia y las aguas cristalinas de la Riviera turca. Pasábamos horas mirando revistas de viajes y planificando nuestro viaje soñado. Recuerdo estar sentada con mi mamá cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, hojeando un gran libro brillante sobre Turquía. Ella me señalaba fotos de la Mezquita Azul y la Hagia Sofia, contándome sobre su historia y arquitectura. Veíamos fotos del Gran Bazar, imaginándonos paseando por los coloridos puestos, regateando por alfombras y especias. Mamá describía el sabor del auténtico dulce turco, prometiéndome que probaríamos cada sabor cuando finalmente llegáramos allí. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de ver la puesta de sol sobre el Bósforo o de dar un paseo en globo aerostático sobre las chimeneas de hadas de Capadocia. Se convirtió en nuestro sueño compartido, algo de lo que hablábamos siempre que una de las dos se sentía triste o necesitaba ánimo. Incluso comenzamos un frasco de ahorros para nuestro fondo de Turquía, y yo ponía mi mesada cada semana. Pero, desafortunadamente, mamá tuvo un accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años y murió en el hospital unos días después. Fue repentino y devastador. Mi papá estaba desconsolado, y yo también. Nos apoyamos mucho el uno en el otro durante ese tiempo, tratando de sobrellevar nuestro duelo y de averiguar cómo seguir adelante sin ella. En el mes después de que mamá murió, papá y yo a veces mirábamos esas mismas revistas y libros de viaje sobre Turquía. Se convirtió en una forma de recordarla y sentirnos cerca de ella. Hablábamos de su emoción por el viaje y nos prometíamos el uno al otro que algún día iríamos en su memoria. Era doloroso, pero también nos daba algo a lo que aspirar, una meta por la que trabajar en su honor. Pero la vida tiene una manera de interponerse en los planes. A veces no teníamos suficiente dinero para un viaje tan grande. Otras veces, el trabajo de papá hacía imposible que se tomara suficiente tiempo libre. Hablamos de quizás ir para mi graduación de la preparatoria, pero luego llegó la pandemia y los viajes internacionales se volvieron complicados. 4 años después de la muerte de mi mamá, cuando yo tenía 12 años, mi papá empezó a salir de nuevo. Fue entonces cuando conoció a Amelia. Al principio, yo estaba cautelosamente optimista. Quería que mi papá fuera feliz. Y Amelia parecía lo suficientemente agradable al principio. Pero a medida que pasaba más tiempo con nosotros, me di cuenta de que no compartía nuestro amor por los viajes. Ella prefería quedarse cerca de casa y se quejaba cada vez que papá sugería un viaje, incluso uno corto fuera del estado. Esto puso nuestros planes de ir a Turquía en pausa indefinidamente. Amelia siempre tenía una razón por la que no podíamos ir. Era demasiado caro, demasiado lejos, demasiado peligroso. Sugería que fuéramos a una playa local o tal vez hiciéramos un viaje en auto al estado vecino. Estaba claro que no entendía lo importante que este viaje era para papá y para mí. Aún así, papá y yo nunca renunciamos completamente a nuestro sueño de visitar Turquía juntos algún día. Todavía hablábamos de ello a veces, generalmente cuando Amelia no estaba cerca. Se convirtió en nuestro proyecto secreto, algo solo entre nosotros que nos mantenía conectados al recuerdo de mamá. Así que cuando papá anunció el viaje en mi cumpleaños, estaba absolutamente emocionada. Se sentía como un sueño hecho realidad, una promesa finalmente cumplida. Pero mi emoción se moderó cuando papá mencionó que solo él y yo iríamos mientras Amelia y Caleb se quedarían en casa. No me malinterpretes, estaba feliz. Sería solo papá y yo. Se sentía adecuado, dado el historial del viaje y su conexión con mi mamá. Pero también me preocupé de inmediato por cómo reaccionaría Amelia. Como era de esperar, Amelia se puso bastante enojada y celosa. Al principio, trató de actuar con calma, haciendo preguntas sobre el viaje como si solo tuviera curiosidad. Pero podía ver la tensión en su rostro y la forma en que sus manos estaban apretadas a los lados. Finalmente, no pudo contenerlo más y comenzó una pelea verbal con mi papá. Dijo que no era justo que ella y Caleb fueran excluidos. Acusó a mi papá de preferirme a mí por encima de su nueva familia y dijo que yo ya era demasiado mayor para hacer viajes de papá e hija. Se supone que ahora somos una familia, John, gritó. ¿Cómo crees que se siente Caleb al ser excluido de esta manera? ¿Y qué hay de mí? ¿Soy solo la niñera mientras te vas a jugar a la familia feliz con tu hija? Papá trató de explicarle que este era un viaje especial, algo que él y yo habíamos estado planeando durante años, mucho antes de que él conociera a Amelia. Le habló del amor de mamá por Turquía y cómo este viaje era en parte en su memoria.
Pero esto solo pareció enfurecer más a Amelia. Así que eso es todo, escupió. 10 años después, y todavía estoy compitiendo con un fantasma. ¿Cuándo la vas a dejar ir y enfocarte en la familia que tienes ahora? Yo estaba ahí parada, sintiéndome incómoda y culpable, aunque sabía que no debería. Caleb se había retirado a su habitación, claramente incómodo con toda la situación. La discusión escaló, las voces subían más y más de tono. De repente, Amelia agarró mi pasaporte de la mesa donde papá lo había puesto antes cuando me mostraba nuestro itinerario. Antes de que alguien pudiera reaccionar, lo rompió en dos. Todos nos quedamos ahí en shock por un momento. No podía creer lo que acababa de ver. El rostro de papá se puso rojo de ira y comenzó a gritarle a Amelia, preguntando cómo podía hacer algo tan infantil y malicioso. Amelia le gritó de vuelta que estaba harta de ser siempre la segunda frente a los preciados recuerdos de mi mamá. Dijo que había soportado eso durante años, pero que ya estaba cansada de ser la villana en nuestra historia familiar. Si sales por esa puerta con ella, gritó Amelia, señalando el pasaporte roto en el suelo, no te molestes en regresar. Papá estaba tan enojado que salió de la casa diciendo que necesitaba despejar su mente. El portazo de la puerta principal resonó en la casa, que de repente se quedó en silencio. No podía soportar quedarme abajo con Amelia, así que corrí a mi habitación y cerré con llave la puerta. Sentada en mi cama, podía escuchar a Amelia y Caleb hablando abajo. Amelia decía que yo había arruinado todo al no incluirlos en el viaje. Le dijo a Caleb que no se preocupara, que se aseguraría de que papá cancelara todo. Sentí una mezcla de emociones, enojo hacia Amelia por arruinar lo que debería haber sido un momento feliz, decepción porque nuestro tan esperado viaje podría no suceder, y culpa por ser la causa de tanto drama familiar. Parte de mí se preguntaba si estaba siendo egoísta. ¿Debería haber insistido en que Amelia y Caleb vinieran también? ¿Habría hecho las cosas mejor o peor? Sé que el viaje estaba destinado a ser especial para papá y para mí, una manera de honrar la memoria de mamá y cumplir un sueño de mucho tiempo. Pero ahora no estoy segura de qué hacer. No quiero causar problemas en el matrimonio de mi papá, pero también siento que Amelia cruzó un límite al destruir mi pasaporte. Eso no es algo que haga un adulto razonable, por más molesto que esté. Papá aún no ha regresado a casa y no sé qué va a pasar ahora. Parte de mí todavía quiere mucho hacer este viaje. Ha sido nuestro sueño por tanto tiempo, y siento que podría ser nuestra última oportunidad de hacerlo, solo los dos, antes de que me vaya a la universidad y nuestras vidas se compliquen aún más. Pero otra parte de mí se pregunta si vale la pena todo este drama. Tal vez debería decirle a papá que cancele todo cuando regrese. Podríamos usar el dinero para hacer algo local, algo que incluya a Amelia y a Caleb. No sería lo mismo, pero al menos podría mantener la paz. Me siento atrapada entre honrar la memoria de mi mamá y respetar el nuevo matrimonio de mi papá. No quiero ser la razón por la que él y Amelia se separen. Pero tampoco creo que sea justo que Amelia borre a mamá de nuestras vidas o nos impida hacer este viaje tan significativo. Así que, Reddit, recurro a ustedes en busca de consejo. ¿Debería haber insistido en incluir a Amelia y a Caleb desde el principio? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debería intentar convencer a papá de seguir adelante con el viaje de todos modos, o debería ser la persona más madura y sugerir que lo cancelemos? Estoy perdida y realmente podría usar algunas perspectivas externas en este lío. Actualización. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y han sucedido muchas cosas. Quería actualizarles sobre la situación con mi papá, mi madrastra Amelia y nuestro planeado viaje a Turquía. La noche de mi cumpleaños, después de que Amelia rompió mi pasaporte, mi papá salió de la casa para despejar su mente. No regresó hasta tarde esa noche. Yo seguía despierta, demasiado molesta y ansiosa para dormir. Lo escuché entrar y dirigirse directamente a su estudio. Se quedó allí durante horas, y podía escuchar discusiones amortiguadas entre él y Amelia. A la mañana siguiente, las cosas estaban tensas. Amelia no me miraba, y mi papá parecía agotado. Me dijo que no me preocupara, que él arreglaría todo durante la próxima semana. Intenté mantenerme al margen lo más posible. Pasé mucho tiempo en mi habitación o fuera de la casa con amigos. Cuando estaba en casa, podía escuchar a mi papá tratando de hablar con Amelia, explicándole el significado del viaje a Turquía y por qué era importante para él y para mí. Pero Amelia no lo aceptaba. Seguía insistiendo en que los estábamos excluyendo a ella y a Caleb,
que no estábamos considerando sus sentimientos. Incluso comenzó a sugerir que yo debería mudarme, diciendo que ya era lo suficientemente mayor y que era hora de que ellos fueran una familia de verdad sin mí. Esto me dolió mucho, especialmente porque la casa le pertenece a mi papá. Había sido el hogar de él y mi mamá antes de que Amelia llegara. A medida que pasaba la semana, veía a mi papá cada vez más frustrado. Intentaba ser paciente con Amelia, pero su terquedad y hostilidad hacia mí lo estaban desgastando. Me sentía culpable pensando que yo era la causa de todos estos problemas. Incluso llegué a considerar decirle a mi papá que olvidara el viaje solo para mantener la paz. Pero luego, aproximadamente una semana después de mi cumpleaños, algo cambió. Noté a mi papá pasando mucho tiempo al teléfono y en su despacho. Parecía más decidido, menos dispuesto a ceder a las exigencias de Amelia. Finalmente, después de una semana y media de tensión y discusiones, mi papá convocó una reunión familiar. Nos pidió a todos, a mí, a Amelia y a Caleb, que nos reuniéramos en la sala de estar. Cuando estábamos todos sentados, me di cuenta de que esto era serio. El rostro de mi papá estaba severo y tenía una carpeta con papeles en las manos. Comenzó dirigiéndose directamente a Amelia. Dijo que había intentado durante la semana pasada hacerle entender la importancia de este viaje a Turquía, pero que ella no estaba dispuesta a escuchar ni a ceder. Explicó nuevamente cómo era una promesa de mucho tiempo entre él y yo, una forma de honrar la memoria de mi mamá. Entonces soltó una bomba. Le dijo a Amelia que había estado planeando cambiar su testamento para darle a Caleb una parte igual de la herencia junto conmigo. Quería tratarnos a ambos de manera justa, aunque Caleb no era su hijo biológico. Pero después de los eventos de la semana pasada, había cambiado de opinión. Mi papá sacó un documento de su carpeta. Supuse que era el testamento que había estado planeando firmar. Para sorpresa de todos, lo rompió justo ahí frente a nosotros. Amelia soltó un suspiro y empezó a decir algo, pero mi papá levantó la mano para detenerla. Explicó que ya había hecho cambios en su testamento. En la nueva versión, Caleb no iba a recibir tanto como estaba planeado originalmente. La mayor parte de la riqueza y herencia de mi papá ahora sería para mí, dijo. Esta era su decisión final. Amelia estaba furiosa. Acusó a mi papá de ser egoísta y manipulador. Dijo que estaba usando su dinero para castigarla por defender a su hijo. Pero mi papá se mantuvo calmado y firme. Dijo que esto no se trataba de castigo, sino de darse cuenta de quien realmente se preocupaba por su felicidad y respetaba sus deseos. Luego, mi papá se volvió hacia mí y dijo algo que me hizo querer llorar de alivio. Me dijo que ya había solicitado un pasaporte duplicado para mí. Tan pronto como llegara, íbamos a Turquía como habíamos planeado, solo nosotros dos. Amelia trató de discutir más, pero mi papá la detuvo. Dijo que su decisión era final, tanto sobre el testamento como sobre el viaje. Si ella no podía aceptarlo, dijo, entonces tal vez debían replantearse su relación. La reunión terminó con Amelia saliendo furiosa y Caleb siguiéndola, luciendo confundido y molesto. Me sentí mal por Caleb. Nada de esto era su culpa y estaba atrapado en medio de los problemas de los adultos. Después de que se fueron, mi papá y yo hablamos por mucho tiempo. Se disculpó por no haberse dado cuenta antes de cómo me trataba Amelia. Dijo que había estado cegado por su deseo de tener una familia completa de nuevo. Pero ahora se daba cuenta de que Amelia nunca me había aceptado verdaderamente como parte de esa familia. Pasamos los siguientes días hablando mucho sobre mamá, nuestros recuerdos de ella y nuestro viejo sueño de ir a Turquía. Se sentía bien compartir estas cosas abiertamente sin preocuparnos por molestar a Amelia. Papá también empezó a hacer planes concretos para nuestro viaje, mirando vuelos y hoteles. Amelia ha estado mayormente en silencio desde la reunión familiar. Pasa mucho tiempo fuera de la casa o encerrada en su habitación. Caleb todavía habla conmigo, pero puedo notar que se siente incómodo con toda la situación. He intentado asegurarle que nada de esto es su culpa y que no lo culpo por nada. En cuanto a mí, tengo sentimientos encontrados sobre todo lo que ha pasado. Por un lado, estoy emocionada de que papá y yo finalmente vamos a hacer nuestro viaje a Turquía. Siento que estamos cumpliendo una promesa a mamá, y no puedo esperar para experimentar todas las cosas de las que solía hablar. Por otro lado, me siento culpable por lo que ha pasado con Amelia y Caleb. Nunca quise interponerme entre papá y su nueva familia, aunque Amelia no siempre fue amable conmigo.
Y me preocupa cómo esto afectará a Caleb a largo plazo. Pero sobre todo, me siento aliviada y agradecida. Durante años, me sentí como una extraña en mi propio hogar, tratando de hacerme pequeña para no molestar a Amelia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que mis sentimientos y mi conexión con mi papá están siendo prioritarios. Papá y yo ahora estamos esperando que llegue mi nuevo pasaporte. Hemos empezado a planear nuestro itinerario para Turquía y papá incluso ha empezado a aprender algunas frases en turco. Se siente surrealista que finalmente vayamos a hacer este viaje que hemos soñado durante tanto tiempo. No estoy segura de lo que depara el futuro para nuestra familia. No sé si papá y Amelia resolverán las cosas o si este es el principio del fin de su relación. Parte de mí espera que puedan encontrar una manera de reconciliarse, al menos por el bien de Caleb. Pero otra parte de mí se siente aliviada ante la idea de no tener que andar de puntillas en mi propia casa. En cuanto a mí, me estoy enfocando en disfrutar este tiempo con mi papá y esperando con ansias nuestro viaje. También estoy empezando a pensar más seriamente en la universidad y mi futuro. Toda esta experiencia me ha hecho darme cuenta de lo importante que es defenderse a uno mismo y no dejar que otros te hagan sentir menos. Quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación original. Sus comentarios y apoyo me ayudaron a ver que no estaba equivocada por querer pasar tiempo especial con mi papá. Me dieron el valor para mantenerme firme en mis sentimientos, incluso cuando Amelia intentaba hacerme sentir culpable. Sé que probablemente habrá más drama y conversaciones difíciles por delante. Amelia no es del tipo que acepte esta nueva situación sin luchar. Pero por ahora, elijo enfocarme en lo positivo. Voy a Turquía con mi papá, cumpliendo un sueño que mi mamá tenía para nosotros. Pase lo que pase después de eso, sé que mi papá me respalda y eso significa todo para mí. Gracias de nuevo por su apoyo y consejos. Actualizaré nuevamente después de nuestro viaje si hay algún desarrollo significativo. Deséennos suerte.